Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy hablando sobre los macronutrimentos. Vamos a ver la importancia que tienen en la dieta y de todos estos, hoy vamos a hablar del principal y del más importante, que son los hidratos de carbono. Pero para iniciar tenemos primero que saber qué son los macronutrimentos, para qué sirven. Y entonces, bueno, los macronutrimentos son sustancias químicas necesarias para el organismo, pero en grandes cantidades, que aportan calorías y que dan la energía necesaria. De estos los vamos a dividir en tres grupos. Tenemos de inicio los carbohidratos, que es el tema que toca ver el día de hoy. Estos deben aportar entre el 50 y 60% de las calorías diarias. Son la principal fuente de energía y bueno, pues son los más importantes en la dieta. Seguido de estos tenemos a las grasas. Estas deben aportar cerca del 25% de las calorías en la dieta diaria. Lo que hacen las grasas, aparte de que aportan energía, ayudan a la termorregulación. Y las proteínas deben aportar entre el 15 y 20% de las calorías diarias. A grandes rasgos, las proteínas lo que hacen es, dan aporte de energía, sí, pero principalmente su función va a ser estructural. Ayudar con el desarrollo de huesos, músculos y piel, pero también tienen acción en el sistema inmune. Claro que tanto grasas como proteínas, pues lo vamos a ver más a detalle en clases posteriores. El día de hoy únicamente nos vamos a centrar en el estudio de los carbohidratos. Vamos a empezar. ¿Qué son los hidratos de carbono o carbohidratos? Pues a estos también se les conoce como glúcidos. La palabra glúcido viene del griego gluco, que quiere decir dulce. Y por el sabor dulce que tienen se les llama glúcidos. Bueno, pues estos son la principal fuente de energía, son la gasolina del cuerpo, por así decirlo. Si no tuviéramos hidratos de carbono en el cuerpo, no rendiríamos igual todos los días. Y de manera química, están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, una molécula de hidrato de carbono equivale a carbono, oxígeno e hidrógeno. Ahora, normalmente los carbohidratos se van a encontrar en vegetales. Va a ser muy raro el caso de que se encuentren en alimentos de origen animal. Vamos a ver la primer clasificación. De manera sencilla, yo los voy a dividir en simples y complejos. Los simples se encuentran en alimentos como frutas, leche y hortalizas. Pastelitos, dulces, productos de azúcar refinada, azúcares simples. Todos los productos elaborados con esto forman parte de los carbohidratos simples. Y estos, a grandes rasgos, son todos aquellos hidratos de carbono que carecen de vitaminas, minerales y fibra. Por otro lado, tenemos a los carbohidratos complejos. Bueno, estos sí aportan vitaminas, minerales y fibra. Y se encuentran en alimentos como panes, legumbres, arroz, pasta, vegetales. En la fécula, por ejemplo, el maíz produce fécula, entonces este es un carbohidrato complejo. Esta es la manera más sencilla y más básica de clasificarlos. Sin embargo, nosotros vamos a tener otra clasificación. Y aquí es de manera general. Los carbohidratos se dividen en tres: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.
En el caso de los monosacáridos es la unidad básica, es una molécula de hidrato de carbono. Los oligosacáridos están compuestos de 2 a 10 moléculas de monosacáridos. Y los polisacáridos se constituyen por más de 10 moléculas de monosacáridos. Vamos a ver a detalle cada uno de estos y qué carbohidratos incluyen. Bueno, primero vamos a hablar de los monosacáridos. Estos, como ya les dije, es la unidad más básica de los hidratos de carbono. Y aquí los principales son glucosa, fructuosa y galactosa. Vamos a empezar hablando de la glucosa. Bueno, pues esta es el monosacárido más conocido y el monosacárido principal. Es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono. Ahorita que veamos la digestión se van a dar cuenta que ingresan al cuerpo y se descomponen hasta volverse un monosacárido, o sea, la glucosa. Entonces, bueno, pues es el producto final de los hidratos de carbono. Cuando se empieza a descomponer, ocupa de la insulina para entonces degradarse, pero va a quedar una pequeña porción que se debe de guardar como reserva para cuando el cuerpo no tenga aporte energético. Esta parte de reserva se llama glucógeno. Y bueno, la glucosa se convierte en glucógeno y se va a quedar guardada, como les decía, como una reserva energética. El cuerpo la va a almacenar en el hígado y en los músculos. Y bueno, cuando haya una disminución de glucosa en la sangre, el glucógeno se va a transformar en glucosa y tenemos nuevamente energía. Ahora, los niveles de glucosa en sangre se llama glicemia. Si están altos, vamos a decir hiperglicemia. Si están bajos, vamos a decir hipoglicemia. ¿Cómo sé cuándo están altos o están bajos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud me da unos parámetros normales para yo saber cuándo está por encima, cómo le llamo, y cuándo está por debajo, cómo le llamo. Y el valor normal de glucosa en sangre es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Después de hablar de la glucosa, vamos a hablar de la fructosa. Otro monosacárido que está presente principalmente en las frutas y que si se ingiere de manera moderada, no va a requerir el uso de la insulina, de esta enzima que lo degrada. Normalmente las frutas lo van a traer en mínimas cantidades, al igual que los vegetales, entonces no va a ser necesario que haya insulina de por medio. Este monosacárido es la principal fuente de energía de los espermatozoides. Ayuda a que sean más veloces y a que tengan mayor habilidad para el momento de la fecundación. Y bueno, pues como su nombre lo dice, se encuentra en frutas. Pasamos después de a la galactosa. Galactosa es otro monosacárido. Lo podemos encontrar en legumbres y es uno de los componentes de la lactosa. Este monosacárido es muy importante en la dieta de los primeros meses de vida. Más adelante vamos a ver por qué. Pero pasando entonces de estos tres, y si no quedan dudas, hablemos ahora de los disacáridos. Los disacáridos se encuentran dentro del grupo de los oligosacáridos. ¿Por qué? Porque di quiere decir dos. Son 2 moléculas de hidratos de carbono. Entonces, los vamos a considerar dentro de esta clasificación. Y los principales son sacarosa, lactosa y maltosa. Empecemos hablando de la sacarosa. Bueno, esta está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa.
Y es el azúcar de consumo habitual, es el azúcar que todo mundo conocemos, esa es la sacarosa. Normalmente se obtiene de la caña, aunque también la podemos encontrar en la piña y en la zanahoria. Después tenemos a la maltosa. Esta está formada por 2 moléculas de glucosa y se obtiene de la cebada germinada o también de tubérculos, semillas y raíces de vegetales. Normalmente se utiliza en la elaboración de la cerveza. Y finalmente tenemos a la lactosa. Esta está formada por una molécula de glucosa y una de galactosa. Es el azúcar que está contenida en la leche. Por eso es el único sacárido de origen animal. Como ya les había comentado, la mayoría de los hidratos de carbono son de origen vegetal, a excepción de la lactosa. Ahora, la enzima que se encarga de degradar a la lactosa se llama lactasa. Esta sustancia sintetiza a la lactosa y evita que provoque algún daño en el estómago y los intestinos. Sin embargo, bueno, pues con el paso de los años, con la edad adulta, lo que sucede es que la lactasa se pierde, va disminuyendo e inclusive desaparece totalmente. Entonces, ya no hay nada que sintetice a la lactosa. Por eso muchas personas se vuelven intolerantes a este carbohidrato. Y bueno, les decía yo que es muy importante en la dieta de los primeros meses de vida porque implica un aporte de energía que el cuerpo va a requerir porque se está desarrollando y está formando estructuras nuevas. Bueno, después de esto pasemos a los polisacáridos, que aquí decíamos que es la unión de más de 10 monosacáridos y que los principales son los digeribles, los parcialmente digeribles y los no digeribles. Vamos a iniciar entonces con los digeribles. Estos se dividen en 2: almidones o fécula y glucógeno. Hablemos primero de los almidones o fécula. Bueno, pues estos constituyen la reserva energética de los vegetales. Lo forman los cereales, fécula y legumbres. Y en el caso del glucógeno, es la reserva energética de los animales. En el organismo se va a almacenar en el hígado y en el músculo. Y entonces se va a utilizar del hígado para conservar su concentración de glucemia o de glucosa en sangre, pero también se puede tomar de los músculos. De los músculos se va a tomar para quemarlo cuando se realiza ejercicio excesivo. Como se requiere aporte extra de energía, pues se va a quemar con la actividad física. Pero si lo tomamos del hígado, es porque ya no hay suficiente glucosa en sangre. Ahora, después de estos, y si ya no hay dudas, hablemos de los parcialmente digeribles. Estos alimentos pueden ser fermentados por la flora intestinal y dan lugar al lactato y a ácidos grasos. Entonces, el más común de estos es la inulina, que la vamos a encontrar en vegetales y frutas. Lo que va a hacer es formar lactato y formar ácidos grasos, los cuales también ayudan con metabolismo y aporte de energía. Y finalmente tenemos a los no digeribles. Son largas cadenas de hidratos de carbono que no se pueden digerir y dentro de estos vamos a encontrar celulosa, gomas y los malalos. Pero también vamos a encontrar a la fibra.
La fibra, este producto lo vamos a encontrar en vegetales y su característica principal es que no aporta calorías, no va a aportar energía. Sin embargo, se considera dentro de los hidratos de carbono. Tiene capacidad para retener agua, para regular el apetito, para mejorar la digestión y para favorecer la motilidad intestinal. Por ello es que son tan importantes, por ello es que corrigen el estreñimiento y protegen contra algunos tipos de cáncer digestivo. De las fibras las vamos a dividir en dos: solubles e insolubles. Empecemos hablando de las solubles. Son aquellas que retienen agua durante la digestión, lo cual hace que haya un retardo en la digestión, una mayor absorción y que haya facilidad con la motilidad intestinal. Y las insolubles las vamos a encontrar en salvado y en verduras, y lo que hacen es acelerar el tránsito intestinal, favorecer la motilidad para que entonces sea más rápido el desecho de las heces fecales. En el caso de las fibras, lo más recomendable es consumir de 100 a 150 gramos por día. Y bueno, como les decía, no hay un aporte de energía, yo lo sé, pero están consideradas dentro de los hidratos de carbono. Ahora, después de esto van a pasar a leer un archivo sobre las enfermedades asociadas al exceso y déficit de hidratos de carbono. Posterior a esto, pues empiezan a realizar su actividad. Si hubiera alguna duda, me comentan, por favor, ya saben que estoy a sus órdenes.